Estimados, muy buen día. Les saluda Robert Alexander Ramos Gómez de la Universidad Privada del Norte del curso Análisis y Evaluación Financiera, dirigido por nuestro docente José Luis Condori Hilario. En esta oportunidad les vengo a compartir algunos alcances del simulador del SINDEF mediante un resumen de su manual de usuario básico, teniendo en cuenta las 18 decisiones que se toman. El SINDEF, simulación de toma de decisiones financieras, es una ventana de oportunidad para poder evaluarnos qué tan preparados podemos estar para afrontar una toma de decisiones a nivel gerencial, ya que nos permite demostrar las habilidades que hemos adquirido a nivel académico y práctico sobre situaciones que puedan pasar en una empresa y cómo podemos influenciar con un análisis de diversas variables económicas, financieras y productivas para que una empresa pueda tener buenos resultados y eso se vea reflejado en el valor que puedan adquirir las acciones del negocio. El objetivo de este simulador es desarrollar las habilidades adquiridas en contabilidad, administración, finanzas y producción, aplicando los conocimientos básicos para construir una estructura sólida a nivel de toma de decisiones donde se deberá de pronosticar, planear y controlar diferentes escenarios para maximizar la rentabilidad de una empresa. El SINDEF tiene diversas contribuciones. Las más resaltantes son refuerzo del aprendizaje. Se refuerza aplicando definiciones, herramientas, técnicas financieras y contables. Flexibilidad en la toma de decisiones. Al ser un ambiente de incertidumbre, se requiere de flexibilidad en la toma de decisiones. Retroalimentación. Cada decisión que se toma regresa con resultados que permiten evaluar las consecuencias conforme aumenta la complejidad de los resultados. Nos crea un ambiente de saber cómo tomar la decisión correcta. Motivación. En esta simulación, el papel del gerente es activo y determina el futuro de la empresa. Este papel es gratificante ya que nos ayuda a tomar mayor interés en nuestro desempeño y poder tomar una buena decisión. El mundo del SINDEF se generan empresas que producen y venden el mismo producto. Todos comienzan la simulación con la misma estructura financiera y la misma proyección para generar una buena rentabilidad. La competencia que existirá es a nivel de resultados mediante las decisiones que tomen en los diferentes periodos económicos. Para ello deberán tener una buena cuenta si toman en cuenta las siguientes decisiones que pueden influenciar en sus resultados. Para ello, se toman 18 decisiones. Compraventa de valores negociables, descuentos sobre cuentas por cobrar, adquisición de préstamos a corto plazo, retiro o adquisición de préstamos intermedios a 2 años, retiro o adquisición de préstamos intermedios a 3 años, retiro o adquisición de deuda a largo plazo, venta o recompra de acciones preferenciales, acciones comunes ofrecidas en venta o que se desea recomprar, el precio mínimo ofrecido para la venta de acciones comunes o el precio base para la recompra de acciones, dividendos a acciones comunes, capacidad de máquina adquirida, capacidad de planta adquirida, proyecto de inversión de capital A, proyecto de inversión de capital B, unidades a producir, compra de pronóstico de demanda y precio, decisión sobre el pliego de reclamos y huelga y precio unitario del producto. Este es el esquema que se toma a nivel del SINDEF, de este simulador, que es a nivel de periodos. Estas decisiones tienen que estar acorde a los diferentes conceptos de cada una de estas y que al final se verán reflejadas en los resultados financieros. Es muy importante analizar y tomar en cuenta cada concepto de estas decisiones para tomar las mejores y que nuestra empresa pueda tener buenos resultados y el valor de las acciones sea cada vez mejor. Decisión número 1. Valores negociables. Los valores negociables pueden ser comprados y cuando son vendidos genera un ingreso.
En este caso, el signo negativo se apunta en la hoja de decisión justo antes del número que se desea vender para que una venta se lleve a cabo. La decisión cambia el monto de la inversión en los valores negociables. El saldo en valores negociables queda sin cambio desde el trimestre anterior si no se ingresa a una decisión. Los ingresos por valores negociables constituyen un flujo positivo de efectivo durante el trimestre. En el caso de un faltante de efectivo, al final de un trimestre, los valores negociables son automáticamente vendidos o retirados, causando el pago de una comisión de liquidación igual al 3% del faltante del efectivo. Decisión número 2. Descuentos de cuentas por cobrar. Esta opción le permite al ejecutivo fijar términos de descuentos para cuentas por cobrar. Estos pueden ser 1% y descuento o de 2% de descuento. La política de descuento solo afecta a las cuentas por cobrar y no tiene efecto sobre la demanda por ventas del producto. Conforme aumenta el descuento, aumenta también la cobranza y se reduce la cuenta de documentos por cobrar. El cambio de cuentas por cobrar de cada tipo de descuento no es proporcionado por SINDEF como resultado específico, pero sí podrá verificar que los ingresos por ventas han disminuido en la proporción que fue el descuento. La cantidad de ventas descontadas y cobradas cada periodo es constante a través de la simulación para cada política de descuento. Con 1 o 2%, las cobranzas descontadas se cobran en el periodo corriente. 2/3 de todas las ventas que no se descuentan se cobran en el siguiente periodo. El ítem se deja en blanco si no se ofrece descuento alguno. Se ingresa 1 para la política del 1% y un 2 para la otra política. La decisión debe ser tomada cada trimestre. Decisión número 3. Préstamos a corto plazo. Esta decisión se ingresa en incrementos de $10,000, que ingresa como ítem 2 en la hoja de decisión. Solo se puede solicitar la adición de préstamos y no su retiro prematuro. Si no se desean préstamos adicionales a corto plazo, entonces se deja en blanco el ítem número 3 de la hoja de decisiones. Si $500,000 ingresa en el trimestre 2, el saldo de préstamos a corto plazo al final del trimestre 2 sería de $375,000. Este es el saldo original, más la nueva emisión de 500,000 menos el 25% de esta nueva emisión, que serían 125,000, y menos la amortización que vence de préstamos anteriores. Esta última información se encuentra en la síntesis ejecutiva bajo la sección de repago del principal de deuda. Decisión número 4 y número 5. Esta tiene relación por ser préstamos a mediano término. La decisión se ingresa en aumentos de $10,000. La decisión sobre el préstamo a 2 años se ingresa en el ítem número 4 de la hoja de decisión. La decisión sobre el préstamo a 3 años se ingresa en el ítem número 5, en aumentos de $12,000. Esta condición establece el mínimo pago trimestral de $1,000, es decir, 12,000 entre 2. La simulación automáticamente truncará el pedido de préstamo a la cantidad más próxima divisible por 12,000. Un tipo dado de préstamo puede ser contratado o retirado en cada periodo. Un signo de menos inmediatamente delante de una cifra indica una decisión de rendición. La decisión es para la emisión de préstamos adicionales o para el retiro antes de que maduren, de saldos deudores. Puede suponerse, por ello, que la amortización del principal y pago de intereses se hará automáticamente. Decisión número 6. Bonos. La decisión a largo plazo se ingresa como ítem 6 en la hoja de decisión en aumento de $10,000. Los bonos pueden ser emitidos o retirados antes de su madurez o vencimiento cada trimestre. Un signo de menos inmediatamente adelante de una cifra en dólares indica un retiro a call de bonos antes de su maduración. Las cuotas de pago de los bonos trimestrales son automáticamente retiradas y no se requiere por ello del ingreso de una decisión específica. La decisión número 7 habla de las acciones preferenciales. Las acciones totales a ser vendidas o con un signo negativo para ser recompradas se incrementa allí. Las transacciones de acciones preferenciales o comunes tienen lugar al principio de un trimestre y los dividendos se pagan sobre las acciones vigentes al final del trimestre.
No se requiere decidir sobre dividendos a acciones preferenciales. Las condiciones previamente explicadas son aplicadas automáticamente dentro de la simulación, determinando si los dividendos serán o no pagados en un trimestre dado. Los dividendos y retiro de acciones generan una salida de caja, mientras que la emisión de acciones genera un ingreso de caja. Acciones comunes. El valor de las acciones comunes se deriva del requerimiento de retorno del dueño de las acciones y de la tasa de crecimiento e ingresos de la empresa. La cifra para ingresos se indica en el estado de resultados bajo la cuenta de ingresos por acciones comunes. La decisión 8 y 9. Emisión de acciones comunes. El número de acciones a ser emitidas se señala en el ítem número 8 de la hoja de decisión. El ítem número 9 se usa para ingresar el precio mínimo por acción ofrecido. Debido a que los ítems 8 y 9 también se usan para la recompra de acciones, no se puede emitir y recomprar acciones en el mismo trimestre. La recompra de acciones comunes es la compra que se realiza a través de una oferta pública. El número de acciones que se desea recomprar se ingresa como ítem 8 en la hoja de decisión. Para diferenciar una compra de una emisión, se coloca un signo menos justo delante del número de acciones que el ejecutivo desea recomprar. El ítem número 9 se utiliza para ingresar el precio ofrecido por acción. Decisión número 10. Dividendos de efectivos a acciones comunes. Este se hace ingresando la cifra requerida en el ítem número 10 de la hoja de decisión. Un dividendo declarado es una salida de cada trimestre de declaración. La declaración es requerida todos los trimestres. Si el ítem 10 se deja en blanco, no se pagará dividendo alguno. Los dividendos comunes, por cierto, pueden dejarse de pagar. Cualquiera de las siguientes condiciones resultará una reducción o eliminación de dividendos comunes. 1. Si existen préstamos o acciones preferenciales, el dividendo total de acciones comunes para un trimestre dado no podrá exceder el promedio de ingresos para acciones comunes de los últimos 4 trimestres. 2. Si existen préstamos y acciones preferenciales y dividendos sobre estas, no se hacen. 3. Para pago de dividendos en las acciones comunes no pueden exceder el total de las utilidades retenidas y saldos de acciones comunes, puesto de otra forma, el pago de otros dividendos no puede causar una posición negativa de capital de las acciones comunes. Decisión número 11. Compra de maquinaria. La maquinaria es adquirida en aumento de 100 unidades de producción. La decisión se ingresa como ítem número 11 de la hoja de decisión. La capacidad de máquinas solo se puede ser comprada y su descarte no es una opción en Sintef. El costo de una unidad de capacidad en el siguiente trimestre se da en la síntesis ejecutiva. Esta cifra debe ser multiplicada por 100 para obtener el costo de un incremento de 100 unidades adicionales en capacidad de máquina. Así se agregan 5.000 unidades de capacidad en el trimestre 2, ella costaría $235.000. 5.000 por 47. Los costos de maquinaria varían del trimestre y están relacionados con el nivel general de la economía al que se enfrentará la empresa. El precio total pagado es una salida de caja en el periodo de compra, aun cuando no está disponible para producción hasta el siguiente periodo. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Decisión número 12. Adquisición de planta. La planta se compra para satisfacer la demanda y o reemplazar planta que expira. La decisión de planta, cuando se hace, se ingresa en el ítem número 12 de la hoja de decisión. La capacidad de planta se compra en aumento de 100 unidades. El costo por unidad de capacidad de planta para trimestre 2 es de $321, que puede cambiar en cada trimestre, y ello se informará en la síntesis ejecutiva. El ítem de la hoja de decisión se deja en blanco si no se agrega unidades de capacidad de planta. Se requiere de capacidad de planta además de capacidad de máquina para poder producir productos. Planta adicional debe ser adquirida conforme aumenta la demanda y o expira la vida útil de la planta existente. Muchas restricciones específicas se aplican a la expansión de planta que no se aplican aun cuando muchas de las condiciones son similares. Decisión número 13 y 14. Proyectos de inversión de capital. La aceptación de un proyecto de inversión de capital se ingresa registrando el número 1 en el ítem 13 para proyecto A o un 1 en el ítem 14 para el proyecto B de la hoja de decisiones.
Los dos ítems se dejan en blanco si no se desea tomar una decisión. Solo se puede comprar una unidad de los ítems 13 y 14 por trimestre. Los proyectos para el trimestre 1 se presentan en la síntesis ejecutiva. El ejecutivo tiene la opción de aceptar ambos proyectos, rechazar ambos o seleccionar uno de ellos. Un nuevo proyecto A y B se ofrece en cada trimestre. La aceptación del proyecto A en un trimestre no limita al participante a elegir un nuevo proyecto A en el siguiente trimestre. Decisión número 15. Unidades de producción. Cuando se toma esta decisión, se ingresan los datos en la hoja de decisión en cientos de unidades como ítem número 15. Para poderse procesar, su decisión no debe ser igual a 0. Algún nivel de producción debe registrarse. La hoja de decisión para trimestre 1 de la tabla 22.4 indica que el equipo de ejecutivos anterior quiso producir 100.000 unidades en el último trimestre. Las políticas que se adopten de producción, control de inventario y compra de maquinaria y planta, todos afectarán la decisión de unidades a producir durante varios periodos. Inicialmente existirá incertidumbre sobre si la empresa se encuentra en una industria con crecimiento alto, bajo o negativo y con alta o baja estabilidad de ingresos. Esto sugerirá que las políticas de producción deben formarse muy lentamente y solo después de que se haya obtenido más información sobre la empresa misma. Los costos de producción. Este punto hay que tenerlo muy en cuenta. El producto de la empresa es manufacturado. Los componentes de costos son materiales, mano de obra, otros gastos indirectos y la depreciación de planta y equipo. Decisión número 16. Compra de pronósticos. Puede comprarse predicciones o pronósticos más precisos de demanda y precio utilizado por esta acción. 3 alternativas existentes. Si no se utiliza esta opción, es difícil establecer la precisión de las predicciones. Pueden obtenerse predicciones más precisas de demanda y precio por $30.000. El pronóstico o predicción más preciso cuesta $75.000. En todos los casos se genera una estimación para los 4 siguientes trimestres. La precisión del pronóstico decrece con trimestres distantes. El costo es una salida de caja y el costo de ventas y administración adicional. La decisión de pronóstico se ingresa en el ítem número 16 de la hoja de decisiones. Se ingresa un 1 si se desea comprar el pronóstico de $30.000 y un número 2 si se desea comprar el de $75.000. La decisión puede hacerse cada trimestre. Decisión número 18. Decisión de pliego de reclamos. La decisión de pliego de reclamos se ingresa en el ítem número 17 en el trimestre de la huelga. El ítem se deja en blanco si no habrá aumentado un sueldo. Un 1 o un 2 se ingresa si el acuerdo será uno de $1 o $2. Los aumentos en el costo de mano de obra se inician para todos los niveles de producción en el periodo de posible huelga. Esta es una opción especial que puede aparecer durante la simulación junto con las posibilidades de desastres como incendios y gastos extraordinarios. Un mensaje especial aparecerá en cada caso. Para el caso de huelga, un mensaje especial aparecerá al final de la síntesis ejecutiva. Dirá, negociación colectiva continua con sindicato y en 2 trimestres su empresa debe satisfacer pliego de reclamos. Por ejemplo, si este fuera el trimestre 10, la huelga tendría lugar en el trimestre 12, con un aumento de $1 en costos de mano de obra por oportunidad. La probabilidad de una huelga de un trimestre sería de 30%. La huelga puede ser evitada por un aumento de $2 en el costo de mano de obra por unidad. La situación de conflicto laboral ocurrirá para todas las empresas simuladas en Tinder, pero la elección de solución a ella puede permitir a algunas empresas producir mientras que otras se van a la huelga. Por último, la decisión número 18 que va a referencia al precio del producto. El ejecutivo no debe hacer cambios de precios bruscos en ningún periodo. Se recomienda no alterar el precio para el trimestre 2. Si el ítem 18 de la hoja de decisión se deja en blanco, el producto será vendido automáticamente al precio que decide el mercado libremente.
Por ejemplo, para el trimestre 1 de la demanda real y el precio real que hubo se encuentra en la síntesis ejecutiva de la parte histórica a $100 por unidad, hubiera vendido 97.383 unidades. Si un precio se ingresa en el ítem número 18 de la hoja de decisión, las unidades serán vendidas a este precio con la demanda que corresponda. Por último, podemos concluir que este simulador es de mucha utilidad para poder medir nuestras habilidades académicas para los estudiantes o profesionales que están involucrados en los negocios, ya que promueve generar estrategias que traigan buenos resultados a una empresa. También nos da una luz que una empresa no rige por una persona. Es muy importante el trabajo en conjunto. Es por ello que se debe de implementar una cultura organizacional que esté enfocada al trabajo en equipo que tenga un fin en común. Para poder tomar una buena decisión, se debe de conocer los estados financieros y las políticas del negocio. Se debe de realizar un análisis histórico de todas las operaciones para que a lo largo de las simulaciones se puedan tomar mejores decisiones. Se debe tener en cuenta toda decisión que genere un incremento en las utilidades. No se debe tener dinero sin movimiento y debes buscar estrategias que generen ingresos a futuro. Esto es todo de mi parte y les deseo un buen día.